Las comunidades quechua lamas de la Amazonía alta y baja de la región San Martín, Perú, por naturaleza pues somos caminantes. Aprendemos y compartimos los saberes de la vida en los espacios del monte, la chacra y del agua. Caminando vivimos, aprendiendo con respeto y armonía con la naturaleza. Este oje se saca mayaque, sin lavar nuestro chiminchita, mejor dicho, sin lavar, ¿ya? Así se saca el remedio. Cualquier remedio tienes que sacar así, mayaque. Para sacar el remedio, su vecina del oje, por donde que entra sale el sol y por donde que entra el sol, se saca, ¿ya? Al sesgo se le da. Oh, mira. Que en Yuyuquilla se saca, ¿ya? Este pues te va a enseñar, tío Melitón, ya pues ustedes alguna vez ya cuando se muere un vejez, ya pues ustedes sacarán así, mire, ya, cuando quieren aprender algún remedio, ¿ya? Este es para lombriz, él también es para posquería, es bueno, pero tiene mucha dieta, tiene eso. Este tiene dieta, más de un mes de dieta tiene para comer alguna cosa. Dulce. Bueno, dulce se come, el problema es el manteca, como dicen, chicha, trago, eso es lo que se tiene dieta. Tomando este, cuando amanece, se baña y se come ya pues manteca, para no dietar, para que no tenga dieta. Antes de nosotros, este era nuestro hospital, nuestro padre nunca compraba remedios. Este era nuestro remedio, este oje. Todos los árboles tienen madre, por ejemplo, renaca, oje, eso mismo es renaca. ¿Y cómo se liga las gente? Y después de tentar pues, los chapingos, después de esconder, así quizás esconderse en los viejos, pareciendo en tu padre, madre o hermano, hermana, te puede llevar por cualquier camino. Ya no sale. De ahí ya no sales, pues, hasta que no te buscan. Ajá, bueno, así. Así se le va a hacer allá para remedio. Desde las 5 de la mañana hasta las 7, 8 de la mañana, pues sin tomar café, sin comer ni un dulce, ni maduro, nada, sin lavar nuestra boca. ¿Cuánto quiere hacer puro? Pues, claro, pues todo después con dieta puro. Yo, por ejemplo, para sacar una corteza, yo a la vez sin decir a mi vieja, calladito, levantando de mi cama, vamos, agarro mi machete, mi talega, me voy a sacar la corteza. Y luego traigo, ya pues recién lavo mi boca, me invitan mi café a tomar. Entonces, ¿qué haces cuando sacas ya? Está, pues viejo, ya estás tomando tu café, aunque con su bola de tacacho. Claro, cuando tiempo de maíz, con su mente ya está tomando. Mira, qué forma de cafecito. Primero, para sembrar palo, tenemos que buscar el palo seleccionado. Yo siempre siembro el palo, este palo de yuca, con este palo se llama este gordoncillo. Porque este gordoncillo es un palo que debe para sembrar palo que sirve. ¿Por qué? Porque tiene agua, nosotros sembramos y deja agua. Y echa guayo, y por eso el palo de yuca echa guayo, como dice su papa. Y para sembrar, y le voy a echar puta, mire, se echa esa lámpara así, mire. Así le van a cortar. Ya, está bien, ya va, cabrón. Este tierra es pujante, ya nada, porque dice aquí el palo de el yuca va a producir. Ahí en estas tierras, pucha, sin dudarse siempre el palo yuca echa guayo. Pero si sembramos en chaño, la yuca no va a pasar. A veces solamente troncos va a ver y su guay casi nada. Así voy cada vez más, mire. Este corte va a venir arriba, ve. Así lo va a hacer. Cabo. Y de luego lo levanta. A ver siempre, a ver pongo, como
Vea su hojita adelante. Ya. Al meter así, le vas a levantar el culito por arriba. No puedes, no, saca. Ya, no importa. Ya, métela ahí. Levántala, ve. Ya, está bien. Le vas a tapar así. Este se siembra génico, ¿sabes por qué? Para que sus frutos, sus secundos, sus papas, para que no se hunda. Y así cuando se me ahí encima, las papas van a ser encimita, así, ve. Así. Si tienes que estar levantada, ve. Así, mira, ve, está, ve. Porque está bueno, ve. Mira, tiene rajadito, también, ve. Porque está rajado, ve. Y entonces ya después, bueno, yuca. Y también en sus ramas tiene sus guayitos, mira, ve. Ese es porque la yuca está buena, ya para la cosecha, mira, ve. Este está bien. Este ya demuestra de que la yuca está buena, ya. Entonces, esta hoja, pues, más niños, también es remedio. Muchos no saben para qué sirve esta hoja de yuca. Total es remedio. ¿Sabes por qué es el remedio? Esta hoja, según decía mi mamá más antes, cuando era yo escuchaba decir, esta hoja es para que al niño, es bebito que es llorón, no sabe, así que le hacen entender su mamá que ve. Y entonces dentro de le hacen echar al bebé, ahí ya el bebito queda. Y le hace ejemplo al niño, es lo que es llorón, o sea que le quita lo que es llorón al niño. Tiene que cuerno, vea. Este les va a clavar. Este se le echamos para agarrarle, vea. Porque es una picada. Ya va a tío. No, se le echamos. Cacho. Así sale de aquí, vea. Vamos a poder. Saca todo. Ya estoy. Todo tu dedo así. Uma equipe. Instamos a las instituciones públicas y privadas visualizar y salvaguardar los diversos espacios de vida de los pueblos indígenas para fortalecer la autonomía y la continuidad del buen vivir.